Hola amigos del canal, como siempre digo, espero este video los encuentre bien a todos. Hoy les traigo el review de una marca que no había tenido la oportunidad de tener en mis manos hasta este momento. Se trata de una marca propiedad de Master Cutlery, que es una empresa que promete entre sus valores entregar una muy buena relación calidad-precio dentro de lo que es el segmento de navajas económicas. Se trata de la marca Task Force, una marca que se promociona como una marca que tiene en cuenta las necesidades militares, las policiales, rescate, pero también de outdoor. Y hoy, gracias a la gentileza de nuestros amigos de Armaduras Medievales, la vamos a poder revisar. Así que los invito a ver las primeras impresiones y las conclusiones de esta navaja luego de esta intro. Bien, como decía en la intro, Task Force es propiedad y es distribuida por Master Cutlery en Estados Unidos. Master Cutlery es una empresa americana que hace ya bastante tiempo que está en el mercado. Fue fundada en 1982 y tiene una gran variedad de marcas como Elrich, Elite Tactical, Task Force, USMC. Son algunas de las marcas incluso que ya hemos revisado en este canal. Ellos dicen que manejan como 2.600 SKU activos, lo cual es muchísimo, y la mayoría de ellos son diseñados exclusivamente por o para ellos. Sus productos buscan ofrecer una buena relación precio-calidad dentro del segmento de navajas económicas, así que vamos a ver esta navaja a ver si cumplen con lo que dicen. Este es el modelo TF809WD y en Armaduras Medievales la pueden conseguir por 473 pesos. Les voy a dejar el link en la descripción por si están interesados. Veamos entonces las primeras impresiones. Esta es la caja y esta es la navaja. Bueno, empezamos analizando el sistema de apertura. Tiene un sistema de apertura dual con flipper y con thumbstab. Y la apertura es asistida. Vamos a probar el flipper. Bueno, abre muy bien. El seguro es un liner lock. Que permite abrir y cerrar a una mano. La verdad que sí funciona muy bien. Vamos a probar el thumbstab. Un poquito más duro, pero abre bien. Probemos la hoja. La hoja no tiene ningún tipo de juego, lo cual está muy bien también. Hay que hacer un poquito más de fuerza con el thumbstab, pero sí abre bien. Ahí está, cuando le agarramos la mano. Ahí está. Bueno, el sistema la verdad que es muy suave, tanto la apertura en thumbstab como el flipper y el cierre, el seguro, el liner lock funcionan muy bien. Las dimensiones de esta navaja son de 3,5 pulgadas de hoja. Tiene 4,5 pulgadas el mango y en total tiene 8 pulgadas. Es una navaja, no es pequeña, ¿sí? Pero tampoco es tan grande y es bastante liviana, pesa 125 gramos por el aligeramiento que lleva en los separadores. A ver si se aprecia, tiene agujeros en los separadores, ahí se aprecia. Vamos del otro lado si se ve mejor. Ahí tiene dos agujeros aquí. Entonces está un poco aligerado los separadores de metal, lo cual la hacen más liviana. Y es algo que por ahí no es tan común en navajas económicas, que inviertan
dinero aligerándolas, ¿no? Así que eso es un punto a favor. La hoja es una clip point de acero inoxidable 13R13. Este acero es un acero chino que se usa bastante en cuchillería de entry level o nivel de entrada. Son aceros económicos, tienen buena resistencia a la corrosión, pero bueno, son un poco blandos, entonces pierden el filo más fácilmente, pero también son más fáciles de afilar, ¿no? En general, por navajas de este precio, el acero podemos decir que está bien. En este caso, la hoja tiene un acabado negro mate combinado con satinado, que le da un aspecto muy bonito. Tiene como un almenado en la parte superior y una sangradera. Aquí tiene inscripciones de la marca. Probemos el filo de fábrica a ver cómo viene. No está mal. No está mal. Para hacer un acero económico, el filo de fábrica que trae es bastante bueno. Ahora, hablando del mango, es de madera, con un finger groove muy cómodo donde caben los 4 dedos. En la parte superior trae un almenado a lo largo de todo el mango que también permite asegurar muy bien la mano. Trae un rompecristales y un corta cinturones. La construcción está muy bien, no hay asperezas. La terminación se ve bien en general. La alineación de la hoja es perfecta, ahí como pueden ver. Está perfectamente alineada. La verdad que son detalles que no encuentras en todas las navajas, incluso hasta a veces en navajas que son de mayor precio. Así que los detalles, incluso el finger groove, que están con una terminación redondeada para no molestar al dedo. Todo lo que es el almenado también está como bien terminado. La verdad que la terminación de la navaja me ha sorprendido para bien. En general, toda la terminación de la navaja es muy buena. El clip es un clip bien profundo, salvo que los tornillos no están perforados de manera tal que no interfieran al momento de entrar en el bolsillo. Aquí claramente la distancia que tenemos aquí no es la misma que aquí, con lo cual va a ser tope al momento de entrar en el bolsillo, ¿no? Bien, conclusiones. Me ha gustado esta navaja. Me ha sorprendido bastante para bien. Es una marca que no conocía y ahora creo que es para considerarla. Como resumen, podríamos decir que a favor tiene la ergonomía, el finger groove, el almenado aquí arriba, que permiten un agarre muy cómodo. El diseño es atractivo, el formato de la hoja en 2 tonos, con esta punta clip point, este almenado, la sangradera. El doble sistema de apertura también creo que es una ventaja. La acción de esta apertura es muy suave, responde muy bien, es asistida, liviana, el tamaño por ahí un poco grande, pero bueno, es una navaja que digamos está apuntada para lo que es rescate por tener el corta cinturones y el rompecristales. Si bien se puede usar en outdoor, el tamaño está un poco buscado también por eso, ¿no? Construcción sólida, buena terminación, y yo creo que por el tamaño
tiene buen poder de disuasión, ¿no? Llegado a una situación de defensa personal, tenemos un buen poder de disuasión con este tipo de navajas. En contra, bueno, lo que yo le veo son los tornillos que sobresalen, entonces va a dificultar que el clip llegue al fondo en el bolsillo. Y estimo que, bueno, por el tipo de hoja el filo se va a perder un poco rápido, pero bueno, también es fácil de afilar. En resumen, yo creo que es una buena opción que cumple con una relación calidad-precio que nos planteamos para lo que es aquí, para lo que es el mercado de México. Y bueno, recuerden que esta navaja la pueden adquirir en Armaduras Medievales, les voy a dejar el link en la descripción. Esto es todo de mi parte, los invito a que se unan en lo que es la parte de comentarios, hagan comentarios para poder opinar qué les pareció esta navaja y nos vemos en la próxima semana. Chau, chau.